Cumplir años ya no se siente igual que antes. Cuando era niño amaba cumplir años, pero ahora cuesta cada vez más celebrar esa fecha. No sé hace cuánto tiempo dejé de sentir emoción por cumplir año y saber que ese día se acercaba era una carga que se volvía cada vez más pesada. Ese cumplir un año más se sentía más como tener un año menos de vida. Otro año más había pasado en el que yo no había hecho nada que realmente quisiera. Otro año perdido, imposible de recuperar. En esa fecha en particular añoraba demasiado cuando tenía 2 o 3 o 4 años menos y sentía que mi vida se me estaba escurriendo de las manos sin que yo fuera capaz de hacer nada al respecto. Soy consciente de que no soy la única persona a la que le ocurre esto. Ahora, cada que felicito a una persona por cumplir un año más de vida, veo en su rostro la amargura de recordar su edad y suspirar inconscientemente, quizás recordando años anteriores, donde creían que tenían toda una vida por delante y ahora cuesta trabajo creerlo. ¿En qué momento pasó de ser esta fecha un evento memorable y ansiado a ser algo que la mayoría de las personas quisiera evitar? Sufrir por cumplir años es algo que ocurre nada más en la actualidad, o históricamente las personas al llegar a cierta edad comienzan a despreciar este día. Lo primero que tenemos que entender es que cumplir años tiene su contexto histórico. En el antiguo Egipto únicamente los faraones tenían cumpleaños, y esto claramente no quiere decir que las demás personas no cumplieran años o que el tiempo no transcurriera para ellas, sino que más bien ellos no celebraban como cumpleaños el día del nacimiento, sino más bien cuando fueron coronados, y claramente no todas las personas eran coronadas como faraones. Esto nos deja ver claramente que uno de los primeros lugares donde se celebró los cumpleaños como tal, no celebraban la vida o el tiempo de vida, sino más bien el poder o el tiempo en el poder. La tradición de los pasteles redondos con velas encendidas a las que se tenía que soplar viene de la antigua Grecia. En esta cultura se ofrecían pasteles redondos con velas encendidas que se ofrecían a Artemis, quien era la diosa de la luna. Las velas representaban la luna y soplarlas era una forma de enviar un mensaje o deseo a los dioses. Los romanos, por su parte, fueron los que normalizaron el cumpleaños para los ciudadanos, aunque solo para los hombres. En esta fecha se les regalaba vino, miel y los honraban como símbolo de fortuna y virilidad. Cumplir años en esta época no era algo nostálgico, era más bien como un símbolo de fuerza. En el cristianismo, por su parte, no se celebraban los cumpleaños, ya que ellos lo veían como un acto pagano, ya que solamente los dioses o los reyes eran dignos de celebrar su nacimiento. Festejarlo para ellos era un acto de vanidad. Por su parte, en la Edad Media se creía que en esta fecha uno estaba vulnerable a los malos espíritus, por eso te rodeaban amigos, cantos y regalos para protegerte. Así podemos entender que a lo largo de la historia el significado de cumplir años ha variado constante y drásticamente, de modo que sí, cumplir años nunca ha sido el problema. A lo largo del tiempo y de las culturas, su propósito ha cambiado constantemente, adecuándose a las creencias de cada cultura, de modo que cumplir años no es el problema, sino más bien el cómo lo interpretamos. No importa cuántos años estés por cumplir, no volverás a ser tan joven como lo eres en este momento, y algún día añorarás tener los años que tienes. Yo también he odiado cumplir años, saber que el tiempo para cumplir todos esos sueños que tienes es cada vez menos, y cada que cumplía años resultaba que todo el año me la pasaba lamentándome por todas esas cosas que quería hacer y no había hecho, en lugar de hacerlas. Cada persona decide cómo festejar su cumpleaños y qué hacer en ese día, cómo lo vive. Yo he decidido hacer que cada nuevo cumpleaños sea algo memorable, aunque no solamente ese día, sino más bien durante todo el año. Hace un año, cuando cumplí los 25, desaparecí de manera simbólica y dramática de mis redes sociales. Para mí era algo simbólico, era como un renacer, un nuevo comienzo. La verdad, aunque no lo parezca, para mí eso fue algo extremo. Hacer creer a las personas que me conocían que había dejado este plano terrenal es algo que va a ser difícil de superar, pero el intento se
se hará. Cuando inicié este canal, el propósito principal era tomar el protagonismo de mi vida. Y aunque en mis 25 fallé en subir videos constantemente, creo que de cierta manera aún así cumplí el propósito. Hice cosas que había querido hacer siempre y a lo largo de mi vida jamás había hecho. Asistí por primera vez a un concierto, asistí a 3 carreras y a una competencia de natación y superé uno de mis mayores temores, que era viajar en avión. De mis 20 a mis 25 años, no hay un evento especial que pueda recordar. Es como si todo hubiera pasado en un abrir y cerrar de ojos. Y eso da miedo. Es como haber perdido 5 años de mi vida que jamás voy a poder recuperar. Los viví en piloto automático. Ese día en específico era el único día del año en el que yo era realmente consciente de que estaba desperdiciando mi tiempo y mi vida. Ahora, nada de lo que yo haga me va a hacer recuperar esos años. Y eso es triste, pero a partir de ahora voy a hacer que cada año que cumpla me llene de satisfacción haberlo terminado. ¿Sabías además que los cumpleaños nos dejan una de las tradiciones más locas en la actualidad? En México existe la tradición de que el cumpleañero debe darle una mordida al pastel, aunque muchas personas también tienden a empujarle la cabeza para que se llene más, lo cual, si me preguntas, aparte de antihigiénico, es peligroso. Por su parte, en Jamaica existe la guerra de harina, en la cual los amigos del cumpleañero le lanzan harina con opción a también lanzarle agua. Si le lanzan el huevo también, es como si le aventaran el pastel en partes. En China se tiene la tradición de los fideos de la longevidad. En lugar de pastel, son fideos largos sin cortar. Y se tiene la creencia de que si los rompes, cortas tu suerte o tu vida. Por su parte, en Alemania, si sigues soltero a los 30 o después de los 30, tienes que barrer la escalera del ayuntamiento hasta que una persona del sexo opuesto le dé un beso y lo salve. ¿Y tú, qué otra tradición loca conoces que se haga el día del cumpleaños?